Bueno, bienvenidos al podcast inmobiliario de Socios Panamá Bienes Raíces. Soy Eduardo Lazo III. Como siempre hablamos del mercado inmobiliario, incluyendo tendencias, noticias y consejos para compradores y vendedores. En el día de hoy contamos con la presencia de Pierre Tapia, miembro del cuerpo instructor del Comité de Educación para el curso preparatorio del examen de corredores de bienes raíces de Panamá. Correcto. Para COBIR. Así es. ¿Verdad? Administrador con más de 30 años de experiencia, propietario de Pierre Tapia Soluciones Administrativas. Pierre, háblale un poco a los oyentes, ¿no?, sobre tu trayectoria, ¿a qué te dedicas? Buenas, ¿qué tal? Ya como lo ha dicho Eduardo, yo me dedico a la administración de PHs, de edificios, de apartamentos, oficinas, complejos, barriadas. Eso es mi fuerte, es lo que hago diariamente para vivir. Anteriormente yo trabajé mucho en la parte de lo que era administración, administré bancos, administré oficinas públicas, administré firmas de abogados, navieras también, ahí fue donde tuve mucha experiencia. Y llegó un momento en que hace 7 años más o menos decidí entonces abrirme de manera individual, independiente, para administrar edificios, apartamentos, y hasta la fecha eso es lo que me dedico y me ha ido bastante bien. Perfecto, Pierre. Cuéntanos, Pierre, ¿qué es la administración de un PH? La administración de un PH en realidad parece ser que es la parte de lo que es cobrar y pagar. Pero en realidad involucra mucho más que eso. Es conocer mucho lo que es la reglamentación en Panamá, todo lo que tiene que ver con los temas de seguridad, los acuerdos municipales de sana convivencia, todo lo que tiene que ver con tenencia responsable de mascotas, lo que es en la parte del código sanitario, involucra mucho lo que es la parte ambiental, sonora, lo que es disposición de basuras. En fin, muchos temas que a veces la gente piensa que no son competencia de un buen administrador, pero en realidad sí, deben formar parte de su currículum. Claro que sí. Una consulta, Pierre. Cualquiera puede ser administrador de un PH en Panamá. Lamentablemente se piensa que cualquiera puede ser un administrador, pero yo siempre he dicho que para administrar un PH debe haber conocimiento y por lo menos una experiencia en lo que es control y manejo desde crisis hasta la parte financiera. La referencia, la experiencia que yo he tenido, a veces siempre se busca es abaratar costos y se trata de una manera equivocada de contratar a cualquiera para que lleve lo que es las riendas de un edificio, pero no saben después el problema tan grande en el que se meten, porque al tener una persona inexperta que no sepa cómo atender o cómo resolver una crisis, entonces se encuentran después que tienen que estar contratando consultorías o tratando de ver si salen de algún problema. Entiendo. Otra consulta, Pierre. ¿Cómo era administrar un PH antes de la pandemia y ahora qué hemos aprendido dentro de la administración? Porque todo cambia, todo cambió. Nos tocó difícil. Sí. ¿Okay? Antes administrar un PH era conocimiento de la ley y cada uno seguía lo que decía el librito. En esa época era la ley 31 del 2010. Era la ley que regía los destinos de un edificio, cómo se administraba, cómo se manejaba. Ya uno estaba como acostumbrado a que las cosas sucedieran, era mucho más cordial, por decirlo así, pero en pandemia nos dio duro. En pandemia tuvimos 2 modificaciones a la ley de PH, una que adecuó lo que eran en principio, lo que eran las asambleas, para tratar de hacerlas virtual, porque antes no existía alguna otra alternativa a celebrar la asamblea, tenía que ser presencial. Te multaban si no ibas. Sí, multaban, algunos edificios multaban, otros simplemente como no lo tenían dentro de su reglamento, no podían o no tenían esa facultad de poder multar a las personas que no asistían, y se hacía bastante difícil lo que era la consecución de los votos y poder llegar a los porcentajes para hacer o poder entonces tomar decisiones en el edificio y poder actuar. Con la pandemia nos pasó, y puedo decirlo, fue muy difícil, tuvimos que aprender a la fuerza. Nos dimos cuenta que se puede administrar un edificio de manera virtual, cuando antes pensábamos que era simplemente presencial. Tuvimos la ventaja que en el primer bloque se levantaron todo lo que eran los servicios colaterales y eso dio una ayuda, eso dio un respiro de que los edificios no cayeran en lo que era cayeran en el problema ese de que no se podía hacer absolutamente nada. Pero nos las vimos a gatas, y nos las vimos a gatas por muchas cosas. Como la ley cambió, permitió las asambleas virtuales, eso dio un respiro, pero entonces en ese momento el tema era de que, por ejemplo, la junta directiva, muchos no estaban paz y salvo, porque mucha gente en la pandemia la gente se vio afectada económicamente, y existían entonces esa contraparte que choca con la realidad, y decían, si un miembro de junta directiva no está paz y salvo, no puede votar, no puede tomar decisiones. Ese fue uno de los problemas a los que nos enfrentamos en un principio. Después se fueron adecuando las cosas fueron cambiando para mejor. Yo siempre he dicho que la modificación de la ley de PH
Fue una ventaja, yo la veo como muy positiva, cambió muchas cosas para bien. No le encuentro ninguna falla actualmente. Como administrador no veo fallas, al contrario, se dejaron las cosas claras pensando en futuro de que esta situación que vivimos hace 3 años pudiera repetirse. ¿Por qué no? Ya nos pasó una vez y lo que se hizo la ley fue que se adecuó para, en caso tal de que esto vuelva a pasar, por lo menos tener las reglas del juego claras. ¿Que la pasamos mal? Sí, la pasamos muy mal. Hubo muchos administradores que se quedaron sin trabajo en ese momento. Hubo muchos, me uno a esos, de que tuvimos varias veces, tuvimos que trabajar sin poder cobrar, pero era con el pensamiento de que en el futuro, cuando las cosas se mejoraran, pudiéramos entonces nosotros salir adelante y poder cobrar esas facturas. Había que ser un poco solidario, cónsono con la situación, y si esto estaba afectando a todos, había que de repente poner una cuota de sacrificio. Muchos edificios sí quedaron en una debacle financiera. Sí. Varios edificios, sabemos que los PH no se pueden ir a la quiebra porque el edificio sigue existiendo, pero se las vieron a gatas. Algunos administradores mal asesorados cometieron errores de acogerse a las moratorias, no pagaron los servicios públicos y después las cuotas se les complicó porque no tenían entonces la manera de hacerle frente y bueno. Es que también muchos tomaron esa decisión porque ellos tienen el departamento, por Ujú. ejemplo, y tienen el departamento arrendado. Entonces la persona que vivía ahí no le pagaba a ellos. O sea, con ese dinero se paga la administración. Entonces, ¿cómo manejaron eso ustedes? Bueno, eso fue muy difícil porque encima hubo un decreto que no permitía los lanzamientos. Entonces, eso fue para mi experiencia personal, eso fue lo peor que pudo haber pasado en un edificio, Correcto. porque tuvimos muchos propietarios que se vieron en esa situación, que tenían el apartamento con un inquilino que no tenía fondos, no tenía ingresos y que no le pagaba. Entonces, el propietario no podía pagar ni la hipoteca ni los gastos comunes, las cuentas se fueron acumulando y encima no podía lanzarlo. Eso trajo como consecuencia que muchos bancos, cuando ya se revirtió todo el proceso de lo que era la pandemia y las moratorias, empezaran a hacer los procesos judiciales contra el propietario. Contra el propietario. Exacto, contra el Con propietario, la garantía que es su departamento. que en realidad el propietario era una víctima en ese momento. Correcto. Se trató de ver cómo se podía echar para atrás, pero ya el daño estaba hecho. Sí, firmabas un documento que decía, Exacto. bueno, yo te debo $6,000 y te lo voy a pagar cuando empiece a trabajar. Exactamente. Y esa misma persona con ese documento se fueron. Se fueron. Y Muchos siguen se alquilando en otro. fueron. Y siguen alquilando en ¿Ustedes otro lugar. como administradores tienen algún listado de los arrendatarios, disculpa, en mala paga? Se quisiera tener, yo sé que el gremio maneja una lista, pero es una lista que no es una cosa pública, ni mucho menos, no es algo que yo Sí. pueda decir, voy a salir a buscarla o pido referencia. Sí. Yo tengo colegas que a veces nosotros nos pasamos información, sabemos, oye, en el edificio donde yo estoy, están sacando una persona por esta clase de problemas, cuidado si llega allá. Se le manda a los dueños, ¿no? Se le manda, no, por lo general nosotros lo que hacemos, como el propietario nos debe, por ley, nos debe informar los inquilinos para nosotros poder registrar en la parte de lo que es la seguridad y el acceso de los edificios. Nosotros no es que pidamos la copia del contrato porque sabemos que un contrato es un documento privado, pero nos deben dar los datos, por lo menos los datos generales del inquilino nuevo, y con eso nosotros comparamos contra lo que nosotros le llamamos los clientes de cuidado, los inquilinos de cuidado. Y a veces hemos tenido casos en que a mí me han llegado, por ejemplo, al edificios que yo administro, me llegan de estos clientes de cuidado referidos por colegas, y yo les puedo decir entonces al propietario, haga una investigación, su corredor le hizo el due diligence, revisó quién era, de dónde provenía, si tenía los ingresos suficientes. Todas esas cosas tratando de prevenir que estas situaciones vuelvan a ocurrir porque nos dimos cuenta que es muy difícil. Entonces como administradores tenemos que estar de parte del propietario, cuidar en esa parte. Y por eso yo siempre les pido los nombres, la ley me ampara y me permite entonces solicitar nombre y la identificación para poder registrarlo, pero de manera colateral nosotros hacemos esa diligencia, verificación de referencia, si es que ha sido un mal cliente o por lo menos ver de dónde viene. Y yo siempre le digo a los propietarios cuando van a alquilar un apartamento, si su inquilino no tiene redes sociales, significa que no existe. Así que tenga mucho cuidado. Eso está bien, eso también se lo digo para que estén pendientes a eso. Esos arrendatarios que dicen, quiero mudarme ya la otra semana. Así es. Pero hay que tener mucho cuidado con eso. De allá para allá. Sí. Cuéntame algo. ¿Recibiste propiedades dañadas en la administración, en el departamento que tú manejas?
¿Cómo fue eso? ¿Qué te dicen los dueños? Vaya, tengo que pagar la casa, el banco me cobra y el que tenía como arrendatario se fue. Eso, ¿Qué arreglo hacen ustedes en el sentido de que ellos deben administración? exacto. Cuando deben administración, por lo general yo lo que le digo a mis clientes en los temas estos de cuando tienen un apartamento, lo dan en alquiler y que, por ejemplo, yo se los administro, a veces yo siempre le digo que revisen la letra, lo que escriben en el contrato, que incluyan todo ese tipo de cosas, que levanten acta, que tomen fotografía, Sí. que mantengan el depósito, que lo inscriban. A veces Ajá. la gente no se niega a inscribirlo en el Ministerio de Vivienda y ante una mediación, entonces no tienes de dónde salir. Entonces tienes que hacer, simplemente la persona te dice, no, cóbrate el último mes del depósito y listo, y nos vemos, y di que te fue bien. Por eso la gente a veces, yo siempre les recomiendo que sigan la norma, que sigan lo que está escrito, que sigan las directrices, y eso les evita tener ese problema. He visto casos de apartamentos que el depósito de garantía no cubre los Es daños. correcto. Siempre se debe incluir por lo menos 2 visitas al año. Eso yo siempre se lo recomiendo a los clientes. Le digo, en su contrato de alquiler incluya 2 visitas, que no sean sorpresas, que sean unas visitas anunciadas. Y lo que eso le da a usted es la posibilidad de que usted pueda tener control sobre la propiedad. Usted puede ir, por ejemplo, 2, 3 meses antes de que se venza el contrato y saber en qué condiciones está el apartamento. Sí. Exigir en el contrato que todos esos daños sean reparados o sean cubiertos antes del aviso de retiro. Utiliza estrategias como Exactamente. mantenimiento de aire acondicionado, las Así es. fumigaciones cada 6 meses, Así porque te es. desbaratan. Sí, así es. Yo Menos siempre de les ello. recomiendo a los trabajadores, por lo general, que los mantenimientos de aire acondicionado son nuestros mejores aliados, por Sí. decirlo así, porque esas personas entran al apartamento y ven las condiciones y ellos después simplemente pueden decirlo. Pueden decir, oye, ese apartamento lo vi que está en malas condiciones y ya uno se va preparando. Sí. Entonces, esa ¿Qué, sería qué una recomendaciones le das tú, con la experiencia que tienes, a las juntas directivas? ¿Cómo escoger un buen administrador? Escoger un buen administrador no solo es un recomendado. Hay que investigar, hay que saber primero si esa persona sabe lo que está haciendo. A mí, por lo general, a mí me pagan por lo que sé, no por lo que hago. Yo tengo conocimiento de la ley y a veces piensan que solamente saberse la ley de pH, que es la 284. En realidad no es tan poco lo que tienen que hacer. Tienen que estudiar, tienen que saber, tienen que conocer. Yo siempre recomiendo que la persona o sea contador o que tenga una empresa de contabilidad que lo respalde para que pueda preparar lo que son los recibos, los informes mensuales, los presupuestos y todo esto. Que tenga un conocimiento de lo que es ejecución de presupuesto, pago de cuentas, control y manejo de todo lo que son los equipos y los inventarios del edificio, que tenga también conocimiento de lo que es conciliación de conflictos, que sepa cuáles son sus competencias como administrador, porque no, en realidad no siempre somos juez y parte, y que se sienten a estudiar propuestas. A veces las propuestas te pueden ofrecer mucho, pero en realidad la persona no sabe absolutamente nada de lo que está haciendo. Y si pudieran ustedes, junta directiva, contratar los servicios de asesoría de un administrador con experiencia para que haga las entrevistas a los posibles candidatos, eso sería lo mejor. También se puede hacer de esa Sí manera. se puede hacer. A mí una vez me llamó mucho la atención que en pandemia me llamaron y me dijeron, Pierre, ¿usted es experto administrando PH? Sí, bueno, necesitamos que venga usted y nos entreviste a los candidatos. Ok. Y yo lo que hice fue, entonces fui y los entrevisté. Ya yo sé que les tengo que preguntar, pues yo conozco mi trabajo. Y puedo decir que de las 7 entrevistas que hice, ni uno la pasó. Wow. Simplemente les dije, señor, ustedes contraten al que quieran, pero ninguno pasó la entrevista. Entonces a veces tienen que cuidarse porque es peligroso. Estás poniendo la seguridad de un PH que viven personas, la estás poniendo en manos de una persona que no te puede responder ante una situación, que no te puede decir cómo, por ejemplo, cómo se hace un protocolo de evacuación, cómo se hace un simulacro de incendio, cómo se desactiva un sistema de gas, cómo se revisa o cómo se le da mantenimiento a una línea húmeda de extinción de incendio, cómo se, por ejemplo, cómo se hace una prueba de pararrayos, etcétera. Son cosas que yo, porque las sé y sé que son certificaciones obligatorias que tiene que cumplir un edificio, las conozco y las pregunté y las personas simplemente no sabían de lo que yo estaba hablando. Entonces yo dije, este no es un candidato idóneo para poder ocupar una posición de administración. Hasta empresas que se dedican a administración de PH, no tenían conocimiento y no era que le hacía preguntas difíciles, preguntas que debe conocer un administrador de PH y no las pudieron contestar. ¿Pero Panamá tiene alguna empresa que se dedique a certificar a administradores? Bueno, que certifiquen administradores como tal, no. Que los entrenen. Hay personas que entrenan administradores que se dedican a eso. Yo puedo entrenar administradores porque tengo la experiencia y los conocimientos. Yo puedo certificar edificios porque nosotros tenemos, un colega y yo tenemos una empresa, una compañía
que se dedica a eso, que certificamos PHs. Nosotros le podemos dar esa paz y esa tranquilidad a una junta directiva diciéndole, su edificio cuenta con todos los requisitos documentarios legales en la República de Panamá y el edificio, por lo menos lo que son las certificaciones obligatorias, decreto 142 del 2021, están cubiertas o están bien, se cumplen a cabalidad. Pero hay muchas personas que no saben, administradores que no saben que eso son obligaciones que tienen que cumplir y entonces simplemente las obvian. Pierre, estaba muy de moda antes de pandemia. Yo llegaba a los PH y me subía al elevador y veía una lista negra Ah, sí. de todas las personas que vivían. Esa lista la odia todo el mundo, Sí. es la lista de los morosos. Sí. Exacto, sí. Es una lista que con la ley de protección de datos ahora nos obliga a que no podemos publicar el nombre de la persona porque es un dato privado, pero lo que se hace es que se mantiene, entonces se puede publicar el número del apartamento, el número de la finca y el saldo moroso que tiene. Eso es lo que nos dice a nosotros es la cantidad de plata que se debe. A veces la gente se molesta, pero yo pienso, los edificios funcionan es cobrando la plata de los residentes Sí. para poder pagar todo lo que necesitan. Imagínense que un administrador diga, bueno, pues este mes no se le van a dar mantenimiento a los elevadores, un edificio de 40 pisos y todos tienen que subir por las escaleras. A nadie le gustaría eso. O que hoy no va a haber suministro de agua porque la bomba de agua no funciona o no se pagó el mantenimiento oportunamente. Son cosas que a veces la gente tiene que entender. Sí. Que si tú vives en un PH es como si tú estuvieras en tu casa y tienes que pagar los gastos regulares de tu casa, todo el mantenimiento del perímetro y el terreno, pero acá tienes que pagarlos en un edificio. Entonces los gastos son compartidos para que el edificio funcione. A veces la gente no entiende, piensan que cualquier cosa, no. Si no me arreglan tal cosa, no pago los gastos comunes. No, eso no involucra eso. Eso no, los gastos comunes son los gastos que todos tienen que hacer frente para poder sostener el edificio, que el edificio siga funcionando. Y en Panamá no se contempla la figura de pagar gastos en exceso, de que quede plata todos los meses. Casi todos los edificios que yo conozco se manejan entre un rango en un 92-96% de los ingresos, no tienen reservas. Ahora la ley, gracias a Dios, también incluye las reservas obligatorias, de que todos los edificios tienen que contar, tienen que mantenerlas en una cuenta aparte para poder hacer frente a situaciones. No son utilizadas para pagar cuentas, son para eventualidades únicamente. ¿Cómo usted manejan a los morosos? La ley me permite a mí lo que es el cobro coactivo a través de ciertas acciones que yo puedo hacer, que son la de corte de gas, el corte de lo que es la atención en lobby, en garita, los accesos, no permitir el uso de las áreas sociales, por ejemplo. Son cosas que a veces a la gente no le gusta, pero la ley me permite aplicarlo. Puedo hacerlo. Perfecto. Me interesa el tema de la hermeticidad. ¿Cómo es el tema de la prueba? ¿Cuánto dura? ¿Cómo yo sé que mi PH tiene que hacer esta prueba? Ok, todo edificio de más de 5 pisos que utilice gas comunal está obligado a hacer la prueba de hermeticidad cada 3 años. Eso es un mandato, eso lo ordena el Cuerpo de Bomberos de Panamá. Y los administradores deben saber que esto es obligatorio. Esto no es que si el edificio no tiene plata, que si a la gente no le gusta, porque sabemos que no tener gas es incómodo. La gente entonces tiene que ver cómo hace la logística familiar de cocinar con eléctrico o comprar en la calle, el tema de bañarse con agua fría, el tema de secar la ropa también es un problema. Entonces, a veces crea incomodidad. Las pruebas puede que duren 14 días, así como 4 meses sin gas. Si el edificio detecta algún problema y hay que hacer alguna reparación, hasta que la reparación no esté lista, los bomberos no certifican. Pero es un trámite obligatorio y a veces los administradores, de manera equivocada, piensan que la hacen si pueden hacerla. Okay. Yo tengo experiencia de que yo simplemente he dicho, la prueba toca hacerla dentro de una semana, mando y corto el gas y después le digo, señores, procuren los fondos. La responsabilidad cae sobre el administrador tiene la obligación de solicitar la prueba. Yo le escribo a la compañía de gas, una compañía también que se dedica a hacer la prueba de hermeticidad y la empresa entonces contacta directamente a los bomberos y pide la cita. Se cuadran entre las 3 empresas, hacen la prueba de hermeticidad y el tiempo que dure. Y si la gente se molesta, yo les digo, señores, la seguridad no tiene precio. Claro. Así que con eso no se juega. ¿La seguridad tiene algo que ver con la administración? Sí, por lo general sí. Nosotros vemos la parte, como administrador, nosotros vemos la parte de la contratación de la empresa de seguridad del edificio. Nosotros tenemos que dictar las disposiciones dependiendo de lo que pida o exija la junta directiva. Pero eso por lo general es más bien una contratación a 2 partes. La administración con la compañía de seguridad, pero eso es un tema de que yo siempre he dicho que es mejor que la junta directiva sea la que escoja la empresa a que sea una compañía contratada por la administración. Me encanta, Pierre. Pierre, lo último. Uh-huh. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para los propietarios para lograr una grata experiencia con sus administradores?
Yo siempre he dicho que lo que debe hacer un propietario, primero es conocer la ley. Si un propietario se sienta un día, un domingo que no tenga nada que hacer, la ley de peaje es una ley corta y no necesita mucha explicación porque es bien clara, es una ley de checklist. Simplemente usted va leyendo y va diciendo esto se cumple, esto se cumple, esto se cumple. Que lean la ley, que la conozcan y que puedan después conversar con el administrador para exigir todo lo que la ley contiene. A mí eso es la parte que más me gusta. Y que también la ley permite lo que es la creación de los comités. Puede ser comité de decoración, comité de basura, comité de uso del área social, comité de estacionamiento, comité para todo. Okay. Y son esas ayudas colaterales que va a recibir la administración o que se crea un comité de alguien que se encargue específicamente de algo para que puedan estar encima de la administración, entonces recomendando ya sea cómo funcionar o cosas que se puedan mejorar. Y lo otro es que el administrador en realidad debería administrar como si él viviera en ese edificio. Okay. Exijan eso, porque eso en la manera en que un administrador administre como si él viviera ahí, él va a administrar procurando siempre que todo salga bien. Perfecto. Pierre, ¿dónde la gente te puede contactar? ¿Dónde te pueden escribir? Van a salir muchas preguntas. Bueno, me pueden hacer, cualquier consulta me la pueden hacer a mi correo personal que es pierretapia@cableonda.net, Pierre con doble R, todo pegado. Repito, pierretapia@cableonda.net. Ahí me pueden contactar para cualquier consulta, cualquier trabajo adicional. Con mucho gusto estamos dispuestos. Gracias, Pierre, por tu asistencia. Definitivamente hemos aprendido bastante. Yo sé que van a salir más preguntas y te vamos a tener nuevamente por acá. Y saludos a todos por haber escuchado. Gracias a ti por la invitación. Saludos.